Hola, ¿cómo están? Este es un video para los alumnos de Química General. Mi nombre es Ignacio Bardé y en este video voy a resolver algunos problemas de la serie 5, correspondiente a enlace químico. Vamos a empezar comentando algunas suposiciones que plantea la teoría del enlace de valencia. La primera suposición que hace esta teoría es que los electrones en una molécula ocupan los orbitales atómicos de los átomos individuales. Una segunda suposición es que el enlace se forma debido al solapamiento de orbitales de átomos distintos. Y una tercera suposición es que en algunos casos, con el fin de poder explicar la geometría de las moléculas, es necesario recurrir al concepto de hibridización. Esto quiere decir la mezcla de orbitales atómicos para dar nuevos orbitales. Dentro de los enlaces que se pueden formar, vamos a estudiar los de tipo sigma y los enlaces tipo pi. En el caso de los enlaces sigma, lo que ocurre es un solapamiento frontal entre los orbitales atómicos. En este tipo de enlaces, la densidad electrónica se encuentra sobre el eje internuclear. Por otro lado, los enlaces de tipo pi se dan a través de un solapamiento lateral de orbitales p. Es importante aclarar que en este tipo de enlace, la densidad electrónica se encuentra en un plano que contiene el eje internuclear. Un enlace simple siempre es sigma. Mientras que si hay enlaces múltiples, el primero va a ser sigma y los demás son pi. En primer lugar, vamos a hacer el problema 8, que dice: ¿qué orbitales se solaparán para formar los enlaces en las siguientes moléculas? ¿Qué tipos de enlaces, sigma o pi, se formarán? El primer caso habla del ácido clorhídrico, el segundo del oxígeno molecular y el tercero del nitrógeno molecular. Lo primero que vamos a hacer para iniciar la resolución es ver cuáles son las configuraciones electrónicas externas de cada elemento que compone la molécula. Podemos ver que el hidrógeno tiene solo un electrón en un orbital 1s. Por otro lado, en el caso del cloro, el electrón con el que se formará el enlace está situado en un orbital p. De acuerdo con la teoría de enlace de valencia, para que se dé un enlace, los electrones en los átomos involucrados deben estar desapareados, es decir, que no compartirán el orbital con otro electrón. El enlace entre hidrógeno y cloro es de tipo sigma sp. Esto se debe a que la densidad electrónica se encuentra sobre el eje internuclear. Para el caso 2, nos encontramos con la molécula de oxígeno molecular. En este caso, el enlace se va a formar entre los orbitales p de los átomos de oxígeno. En particular, se trata de un doble enlace, por lo que vamos a encontrarnos con un enlace de tipo sigma pp, formado por solapamiento frontal de un orbital p de cada átomo, y con otro de tipo pi pp, en el cual orbitales p perpendiculares al eje internuclear solapan lateralmente. Por lo tanto, el primer enlace, la densidad electrónica se encuentra sobre el eje internuclear, mientras que en el enlace pi, ésta se encuentra en un plano que contiene a dicho eje. En el problema 9 nos dicen: la siguiente figura representa la molécula de eteno. Y nos preguntan: ¿cuál es la hibridización de los dos carbonos centrales? Represéntela empleando un diagrama de energía. Y, en el punto B, indique a partir de la superposición de qué orbitales atómicos se formarán cada uno de los enlaces en esta molécula. Para empezar a resolver el problema, planteamos la configuración electrónica externa del carbono y del hidrógeno. Podemos observar en el diagrama de energía del carbono el orbital 2s de menor energía y los tres orbitales 2p. La teoría de enlace de valencia propone que para poder enlazarse los electrones deben estar desapareados. Luego, para poder explicar la geometría de la molécula, es necesario plantear orbitales híbridos. En base a TREPEV, podemos asignarle al compuesto una geometría electrónica plana trigonal. Entonces, la hibridación de los átomos de carbono es de tipo sp2. Esto significa que partiremos de un orbital s y dos orbitales p para formar tres orbitales híbridos sp2, quedando un orbital p puro sin hibridar. Entre los átomos de carbono se forma un enlace doble. Para poder formarlo, habrá un enlace de tipo sigma sp2-sp2 y otro de tipo pi pp. El enlace pi se forma a partir de electrones que se encuentran en orbitales p sin hibridar. Si bien en el diagrama se observa que hay interacción entre los dos lóbulos de los orbitales p, quiero decir los que están por arriba y por abajo, se trata de un solo enlace pi pp. Por otro lado, habrá enlaces de tipo sigma,
sp2s entre los átomos de carbono y los de hidrógeno. El problema 11 plantea lo siguiente. Dados los compuestos óxido de calcio y cloroformo, A. Indique si se trata de compuestos iónicos o moleculares. Justifique. B. Represente las estructuras de Lewis de ambos compuestos. C. Para él o los compuestos moleculares, describa la geometría electrónica y molecular según la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, TREPEV. D. Para el mismo compuesto, describa los enlaces según la teoría de enlace de valencia. Y por último, la molécula de cloroformo, ¿es polar? Justifique su respuesta. Empecemos por determinar el carácter iónico o covalente de estos compuestos. El calcio es un metal perteneciente al grupo de los alcalino-térreos. Por otro lado, el oxígeno es un no metal. En principio, esta información es suficiente para clasificar al compuesto como iónico. Podemos continuar el análisis con las electronegatividades correspondientes a cada elemento. Dado que la diferencia de electronegatividad es mayor a 2, se trata de un compuesto iónico. El cloroformo está formado por la unión de 3 elementos no metálicos, por lo que podemos decir que es un compuesto molecular. Si analizamos las electronegatividades, vemos que todas las diferencias se encuentran debajo de 1,5. La diferencia de electronegatividad se plantean para cada enlace. Luego, por esta vía, también clasificamos al compuesto como molecular formado por enlaces covalentes. En la representación de las estructuras de Lewis, solo tenemos en consideración los electrones de valencia. Colocamos los electrones de valencia alrededor de los átomos y obtenemos de forma esquemática cómo se encuentran unidos. En el caso del óxido de calcio, que como vimos es un compuesto de tipo iónico, para la formación de Lewis, el calcio pierde los 2 electrones de valencia que son tomados por el oxígeno. De esta manera nos queda un catión divalente, que es el calcio, y un anión divalente, que es el oxígeno. Por otro lado, en el caso de la molécula de cloroformo, vemos que es un compuesto de tipo molecular, en el cual el carbono aporta 4 electrones de valencia. Cada uno de los cloros tiene 7 electrones de valencia y el hidrógeno tiene 1 electrón de valencia. En el caso del carbono y los cloros, vemos que se completa la regla del octeto, mientras que, en el caso del hidrógeno, completa su capa con 2 electrones, adquiriendo así la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el helio. En el punto C nos pedían las geometrías electrónica y molecular del o los compuestos moleculares. Como dijimos, el único compuesto molecular de los 2 que nos dieron es el cloroformo. Para determinar las geometrías que nos piden, debemos considerar el número de dominios electrónicos alrededor del átomo central, lo que nos dará la geometría electrónica, y el número de pares libres o no enlazantes, que nos determinará la geometría molecular. En el cloroformo tenemos una molécula pentatómica, en la que el átomo central no tiene pares de electrones libres. En esta molécula, el átomo central tiene 4 nubes o dominios electrónicos. La forma de orientar los electrones, de manera que se minimice la repulsión electrónica, es colocando el átomo de hidrógeno y los de cloro en los vértices de un tetraedro, como se puede ver en la figura. Los ángulos de enlace son de 109,5 grados. En este caso, la geometría molecular y electrónica son iguales. En el punto D nos preguntaban por la descripción del compuesto molecular según la teoría de enlace de valencia. Para esto, en primer lugar dibujamos los diagramas de energía de los orbitales de la capa de valencia de los elementos que forman el cloroformo: carbono, cloro e hidrógeno. Recordemos que el átomo central será el de carbono. En el diagrama de energía se representan los orbitales atómicos de la capa de valencia de los 3 átomos. Dado que por TREPEV justificamos que la geometría electrónica de la molécula es tetraédrica, de acuerdo con la teoría de enlace de valencia, podemos ver que la hibridización del átomo de carbono será sp3. Para esta molécula se cumple que todos los enlaces son de tipo sigma. En el caso de los enlaces carbono-cloro son sigma sp3p y en el caso del carbono-hidrógeno es sigma sp3s. Para finalizar, vayamos al punto E, donde nos preguntan si la molécula de cloroformo es polar. Recordemos que en una molécula polar
hay dos zonas con densidades de carga de signo opuesto, y que esto se puede ver a partir del vector momento dipolar. Este vector, que denotamos con la letra griega mu, es una flecha que indica la separación de cargas en un enlace. Dicha separación de cargas se debe a la diferencia de electronegatividad de los átomos que participan en el enlace. Entonces, para hallar el momento dipolar de una molécula, como un todo, debemos considerar las contribuciones de los momentos dipolares de cada enlace individual. Así, si el vector momento dipolar de la molécula es distinto de cero, o dicho de otra manera más sencilla, si las flechas no se cancelan entre sí, diremos que esa molécula es polar. Recordemos también que este vector se grafica desde el centro con densidad de carga positiva al centro con densidad de carga negativa, es decir, desde el átomo menos electronegativo hacia el átomo más electronegativo. Podemos ver, para el caso del cloroformo, que los vectores de momento dipolar no se anulan, y esto da como resultado que la molécula sea polar, y se observa que el mu es distinto de cero.